La semana pasada recibimos una buena introducción a un nuevo tema que se relacionó con oír los sonidos del Espíritu. Y yo voy a decirles que este no es un mensaje que es muy común, pero yo voy a decirles que es un mensaje muy necesario si quieren meterse en las cosas profundas de Dios. Y la verdad es, no todos quieren meterse en lo profundo de Dios. Y está bien, es lo que la gente quiere, es lo que la gente quiere. Pero va a descubrir que no va muy lejos en su formación, tampoco en su desarrollo espiritual, si le gusta la vida acomodada en Dios. Yo no estoy en contra. Para mí, yo tengo otro rumbo. Yo quiero meterme, conocer la plenitud de Dios. Porque durante los últimos 35, 38 años, siendo cristiano, yo puedo testificarles que Dios es real, el poder del Espíritu Santo es real, el reino de Dios es real, el infierno, el cielo es real, todas las cosas que pertenecen a Dios es real. Y si la gente quiere jugar con Dios, es cuestión de nada más. Entonces, ustedes están en el lugar correcto el día de hoy, porque Dios va a darle una palabra que no es muy común, pero es muy necesaria para su formación como cristianos. Entonces, la semana pasada recibimos una buena introducción a un nuevo tema que se relacionó con oír los sonidos del Espíritu. Y lo que quiero decirles acerca de este tema es que oír los sonidos del Espíritu es bíblico. Oír los sonidos del Espíritu es bíblico. Y yo no estoy hablando solamente acerca de oír la voz de Dios. Estoy hablando acerca de oír todo el movimiento que hay en la dimensión espiritual, porque yo quiero decirles que la dimensión espiritual es más real que aquí en la tierra. Hay mucho movimiento, hay demonios, hay ángeles, hay familiar en el cielo, y todos están moviéndose en este lugar. Oír los sonidos del Espíritu es bíblico y debe ser, hermano, parte de su formación como cristiano y criatura espiritual. Es parte de su formación, pero estoy poniendo el énfasis en debe ser parte de su formación como cristiano y criatura espiritual. Y también yo quiero decirles acerca de este tema, es que la mayoría de los cristianos no desarrollan la habilidad espiritual para oír la voz de Dios como debe ser. La mayoría. No estoy diciendo que ustedes están involucrados en este campo, pero lo que estoy diciendo es la verdad. La mayoría de los cristianos realmente no quiere entender el poder y el potencial que puede tener cuando empieza a afinar su oído espiritual. Entonces estoy diciendo que la mayoría de los cristianos no desarrollan la habilidad espiritual para oír la voz de Dios, lo que el Espíritu de verdad le dice, o lo que un ángel puede susurrar en su oído, hasta oír la comunicación entre demonios, o cuando necesita escuchar lo que los demonios están diciendo. Hermanos, esa es parte de nuestra formación. Si ustedes alguna vez han ministrado en una sesión de liberación, yo quiero decirles que demonios hablan. Cuando una persona está recibiendo liberación, definitivamente un demonio puede salir en voz de la boca de una persona, pero también la persona que está ministrando liberación puede escuchar la comunicación entre sí. Yo no sé si ustedes están al tanto de eso. Yo tengo mucha experiencia en ministrar liberación, pero muchas veces cuando el ministro puede escuchar lo que los demonios están diciendo dentro de una persona, ayuda mucho como ministro a la persona. El desarrollo oídos espiritual debe ser parte de su formación, pero igual todas las otras áreas de su formación espiritual tiene que poner de su parte. El desarrollo no espiritual no viene solamente porque tiene más edad en el Evangelio. Me explico. Su desarrollo espiritual no ocurre solamente porque usted es usted. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ponernos
ponernos de nuestra parte, o va a seguir siendo el mismo persona, el cristiano normal. Si caminar en la plenitud de Dios es su visión y meta, entonces tiene que desarrollar oídos espirituales para adquirirla. Estamos hablando acerca de habilidad. Tiene que desarrollar la habilidad. Es muy posible, nosotros podemos desarrollar la habilidad de escuchar las cosas de la dimensión espiritual, pero depende de nosotros, como nosotros deseamos manejar nuestra vida espiritual. En cambio, si caminar en lo básico de la vida cristiana es más cómodo, no va a alcanzar la madurez que necesita para reflejar la imagen en Cristo correctamente. Si esa es una cosa que no es muy positivo, pero es la verdad. Si caminar en lo básico de la vida cristiana es más cómodo, no va a alcanzar la madurez. Entonces va a seguir siendo la misma persona como siempre. No va a tener el fruto que Dios quiere que tenga. ¿Es claro? También, para tener la capacidad ni la perspectiva de manejar su vida cristiana con madurez. Estoy diciendo, si caminar lo básico de la vida cristiana es más cómodo, no va a alcanzar la madurez que necesita para tener la capacidad. Capacidad es muy importante. Si tiene mucha sed y solamente tiene un vaso que es no más de 1 onza y tiene mucha sed y quiere té frío con hielo, azúcar y limón, créeme, esto no va a satisfacer su sed. Porque la capacidad del vaso es muy chiquito. Pero si su capacidad es más grande, por supuesto puede poner más en su vaso. Entonces, si el vaso del cristiano es grande, entonces Dios puede poner más en su vaso. Y va a tener habilidad, va a tener capacidad. Gente que no tiene capacidad, si va a entrar en el cielo, Dios va a seguir amándola, pero ¿sabe qué? No va a tener el mismo fruto que una persona que se desarrolla en las cosas de Dios. Vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Estoy muy contento de que ustedes estén aquí en la casa del Señor, porque ustedes van a recibir esta palabra y ustedes van a crecer. Hebreos capítulo 5, versículo 13 a 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué? Niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto, no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, no entiende la perspectiva de las cosas de Dios en la palabra de justicia, porque es niño, es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? La madurez. Para los que por el uso, dándole la experiencia, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a cubrir rápidamente. ¿Cuáles son sus sentidos espirituales? Son oír, tocar, ver, gustar, olfatear, como en lo natural. Nosotros tenemos los 5 sentidos naturales que nos sirven muy bien, pero también en el Espíritu Dios ha dado los mismos sentidos para usar en la dimensión espiritual, porque tenemos que entender y recordar que somos criaturas espirituales. Oír es uno de los 5 sentidos espirituales a la que este pasaje se refiere. Número 2, Jesús dijo una y otra vez en los evangelios, el que tiene oídos para oír, oiga, indicando que no todos entienden o atienden lo que oyen. Número 3, Dios dijo a las 7 iglesias de Asia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Número 4, en los evangelios y en el libro de Apocalipsis,
Jesús se refiere a lo que dice el Espíritu. ¿Quién aquí han visto el Espíritu de Dios? Levanta la mano. Con los ojos naturales no podemos. Entonces, obviamente, Dios nos ha creado con la capacidad de empezar a escuchar lo que el Dios invisible puede hablarnos. Entonces Jesús se refiere a lo que comunica, lo que comenta el Espíritu de Dios, en este caso. En referencia a estos dos pasajes, el oído natural no va a captar lo espiritual. Yo voy a repetir, el oído natural no va a captar lo espiritual. Pero eso no indica que su espíritu no puede aprender cómo. De hecho, ustedes oyen la voz de Dios. Ustedes oyen los sonidos del Espíritu, pero no los captan, porque no sabe de lo que está escuchando. ¿Me explico? O no sé cómo identificar lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Yo voy a decirles en otro mensaje que nosotros escuchamos los sonidos del Espíritu todo el tiempo. Pero por falta de entender qué es, cómo captar, cómo meternos en esta dimensión, nosotros perdimos un montón de cosas que se mueven en la dimensión espiritual. Lo que dice el Espíritu es tangible, es tangible. Lo que dice el Espíritu es espiritualmente tangible, pero solamente para el oído espiritual. De hecho, la dimensión espiritual es un mundo de todo tipo de movimiento espiritual. Esto es cierto. Y sonido. La dimensión espiritual es un mundo de todo tipo de movimiento espiritual y movimiento de sonido. Y los que tienen sus sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento de esta dimensión van a oír lo que dice el Espíritu y a su vez van a hacer decisiones correctas. Esto es algo para nuestro provecho, porque cuando nosotros empezamos a escuchar de la dimensión de Dios, el lugar donde Dios nos habla, Él va a decirnos lo que es bueno, lo que es malo. Él va a enseñarnos cómo tomar la buena decisión y en eso vamos a empezar a prosperar más. A veces tenemos que confiar en lo natural, pero es mejor confiar en lo que viene desde lo alto. Porque Dios ve nuestro futuro. Dios ve las trampas del enemigo. Y si Dios dice, toma esta dirección, es porque Él sabe lo que hay a nuestro alrededor. ¿Es claro eso? Una vez que empiece a escuchar la voz de Dios muy bien, esta va a cambiar su vida por completo. También, a su vez, van a ver peligro antes de que le llegue. Cuando nosotros estamos conectados con la dimensión de Dios y podemos captar muy bien la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de ángeles. De repente un ángel va a hablar en su oído diciendo, este camino es muy malo, hay peligro esperándole. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Seguir en este camino? ¿O va a reconocer que está escuchando algo que procedió de la voz de Dios? Sí, muchas veces hay cosas malas que pasan en nuestra vida y la gente está diciendo, Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Porque Dios no dijo nada, Dios dijo algo. Porque esto pasa conmigo. Muchas veces es porque la gente no escucha. Porque Dios es vida. Dios no quiere verles lastimados solamente para sanarle. ¿Es claro eso? Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos cómo conectarnos con lo que hay en la dimensión de Dios. Van a oír la voz de Dios, van a oír la sabiduría de Dios. Y hay algo en Proverbios que es muy interesante, si ustedes pueden buscar Proverbios capítulo 1, versículo 20 y 21. Esta es una confirmación diciéndoles que Dios nos habla todo el tiempo.
Proverbios 1, verso 20 y 21. La sabiduría clama en las calles. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Dice el Nuevo Testamento Jesús. Es la sabiduría de Dios. Yo creo que está en Corintios, uno de los libros, que Jesús es la sabiduría de Dios. La sabiduría clama en las calles, en la Sexta Avenida, en la zona 18, en la playa, en la tienda. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Dios nos habla. Dios nos habla todo el tiempo. Pero no estamos acostumbrados a escuchar. Lo que resulta en vivir la vida a través de los sentidos naturales. Yo he aprendido cómo depender de los 5 sentidos espirituales más que mis 5 sentidos naturales. Pero tenemos que aprender cómo, tenemos que ejercitar, tenemos que experimentar con esta área de desarrollo en nuestra vida cristiana. Estoy diciendo que dentro de la dimensión espiritual hay mucho movimiento espiritual, hay mucho sonido. Y cuando empezamos a escuchar, discernir, captar, va a oír los pensamientos de Dios. Hasta el punto que puede, cuando Dios lo permite, oír un instrumento musical, hablar durante un servicio. Esto pasa aquí. A veces yo he oído la batería. Habla. De repente yo puedo sentir que hay una unción sobre ese instrumento y sobre la persona que está tocándola, y algo está saliendo, algo productivo, algo espiritual, está alimentando a la gente. Pero si la gente no está al tanto que la batería por el Espíritu está hablando, va a perder la bendición. Yo he oído el saxofón, habla. Son cosas necesarias para nuestra edificación. Puede oír cuando ángeles cantan con una congregación. Y esta iglesia, años pasados, he oído la voz de ángeles cantando junto con la congregación. De repente entra. De repente hay voces que obviamente no es de nosotros, pero sabemos, o yo sé, que hay más que nosotros que cantamos. Que de repente hay una abundancia de coro dentro de la casa, y sabemos que esto no puede ser solo de nosotros. Y podemos discernir, ángeles están cantando con el pueblo de Dios. Hasta el punto, cuando nosotros hemos aprendido, cuando nosotros empezamos a movernos en esta área del desarrollo, puede oír sonidos del futuro. Honestamente, este es nuevo para mí. Puede oír sonidos del futuro. Y yo encontré un ejemplo de eso. Tengo el ejemplo perfecto para lo que estoy diciendo. Empiezan a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 18. En los días de Elías hubo una sequía que perduró por 3 años y medio. No hubo lluvia ni rocío. Este relato empieza en 1 Reyes, capítulo 17, y termina en el siguiente capítulo. Y lo que yo voy a leer es que Elías oyó. Eso es muy interesante. Elías, el hombre de Dios, el profeta, oyó la lluvia antes de que hubiera una nube en el cielo. Vamos a recordar que no había lluvia por 3 años y medio. Todo es muy seco. El cielo, un azul muy hermoso, pero todo seco. No había ni siquiera una nube en el cielo, pero él empezó a oír la lluvia. ¿Cómo puede ser eso? 1 Reyes, capítulo 18,
versos 41 a 45. Entonces, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Pero no había una nube en el cielo, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en la tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y el siervo subió y miró y dijo, no hay nada. Pero el hombre de Dios dijo que yo puedo oír una gran lluvia, cuando no había ni siquiera una nube en el cielo. Vamos a continuar. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces, 44, y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció cuando en esto que los cielos se oscurieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. De la nada vino lo que el profeta dijo que él oyó. Interesante, ¿sí o no? Hoy en día, la pregunta es, ¿cómo era posible que este hombre de Dios oía caer la lluvia antes de que ocurriera? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque este hombre tenía sus sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento de la dimensión espiritual, y con ellos captó lo que Dios iba a hacer antes de que ocurriera. Los 5 sentidos que Dios le dio a este hombre son iguales que nosotros tenemos. La diferencia es, tenemos que aprender cómo ejercitarlos. Tenemos que trabajarlos, tenemos que hacer ciertas cosas para afinar la habilidad de escuchar. Como estoy diciendo, ustedes escuchen sonidos espirituales, pero no los reconocen. Interesante, ¿sí o no? No los reconocen. Pero ustedes pueden aprender cómo utilizar lo que Dios les ha dado. Hoy Dios quisiera enseñarle que su percepción de la vida va a subir a nivel sobrenatural cuando empieza a ejercitar y depender de todos sus sentidos espirituales. Tu vida espiritual va a cambiar por completo. Va a empezar a caminar en lo que Dios considera caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, caminar en la dimensión de Dios. Yo quiero decirles que Jesús vivía en la tierra, comiendo comida natural, bebiendo líquido natural, pero caminaba cada día de su vida en el Espíritu. No había ningún día, ni siquiera un día, cuando Jesús manifestaba la carnalidad. Jesús no vivía un día en el que Él sacó algo carnal. Una persona como nosotros podemos vivir aquí en el mundo natural, pero caminar en la dimensión del Espíritu. Y lo que pasa muchas veces, si hay una congregación que no sabe cómo vivir en esta dimensión, o no quiere vivir en esta dimensión, y viene la cosa de Dios con la mentalidad que lo que estoy haciendo es suficientemente espiritual. Sí, es espiritual.
Pero cuando Dios empieza a hablar, cuando Dios empieza a entrar en el lugar, cuando los músicos empiezan a jalar bien la unción de Dios, la gente no sabe qué hacer. La gente no puede hacer la conexión con lo espiritual porque no está acostumbrado a caminar en esa dimensión. Y lo que resulta es la gente hace eso. La gente toma su silla. La gente empieza a usar el baño una y otra vez porque no puede conectarse con la realidad de Dios. Cualquier pastor puede tener una iglesia carnal. Cualquier pastor puede tener una iglesia con un grupo de gente que vive en la dimensión de hacer lo normal como cristianos. Y casi nadie va a saber la diferencia. Ponga gente espiritual con gente carnal, es como el día es contra la noche. Ponga la gente carnal con gente espiritual. Hay una brecha. Hay una brecha. La gente carnal está criticando, la gente del Espíritu está caminando en el amor. La gente carnal está leyendo su reloj para ver a qué hora va a terminar la prédica y la gente espiritual va a seguir jalando. La unción de Dios, hay una gran diferencia en cómo una iglesia se comporta. Cuando usted como creyente empieza a desarrollar esta área de su vida cristiana, va a hacer mejores decisiones, definitivamente. Va a haber peligro antes que le llegue. Va a oír la sabiduría de Dios y sabrá lo que debe hacer. Va a adquirir la perspectiva de Dios en cada área de su caminar y vivir encima de la lógica humana. No, este es donde necesitamos ir. Este es donde Dios quiere que ustedes vayan. Yo quiero hacer mejores decisiones. Yo quiero escapar peligro. Yo quiero escuchar la sabiduría de Dios. ¿Y sabe qué? A veces no podemos explicar la sabiduría de Dios. Pero ¿sabe qué? No necesita razonarla. A veces el hombre natural no va a entender porque Dios está diciendo tal y tal cosa. Pero el corazón dice que esta es la voz de Dios, no necesita entender por qué, solamente obedecerla. Yo doy instrucciones a una persona sabiendo que es puramente la sabiduría de Dios y la gente dice, ¿por qué? Y la verdad es, yo no sé por qué, pero yo sé que es Dios. Yo sé que este es de Dios. Y si la gente quiere escucharme, bueno, si no, está bien también, como sea. Los que opten por este tipo de caminar en Cristo, si no lo tienen ya, tendrán que hacer ajustes fuertes en cómo manejan su vida cristiana. Yo puedo decirles como una manera de enseñarles, con mucho amor, que un cristiano puede amar a Dios, asistir a la iglesia, cantar al Señor, confesar su fe en Cristo a los demás y nunca haber desarrollado sus sentidos espirituales porque nunca ha dejado de ser inmaduro. Gente que aferra la inmadurez, año tras año, no son buenos candidatos para vivir en el Espíritu, porque le gusta vivir en la carne. Si Dios la ama, Dios está con la persona, todo eso. Pero los cristianos que prefieren vivir con la inmadurez en su vida, solamente va a recibir más golpes, más confusión. Va a crear más contiendas, va a exigir su derecho, no va a perdonar, no va a sufrir, porque quiere su derecho. Entonces la persona está bloqueando lo espiritual con su carnalidad. Si no corrige el desorden, la carnalidad, ni la instabilidad
espiritual en su vida, no va a adquirir lo que yo estoy diciendo que ustedes pueden tener. En conclusión, y esto es algo para nuestra consideración, el acomodamiento espiritual sí puede sostener la vida cristiana hasta cierto punto. El acomodamiento espiritual sí puede sostener la vida cristiana hasta cierto punto. Dios no va a cambiar su amor o quitar su salvación por eso. Pero no igual cuando oye la voz de Dios como un estilo de vida, o sabe los pensamientos de Dios, o capta la dimensión espiritual. En conclusión, su vida va a estar mejor, más próspera, más llena, más productiva, más enfocada en las cosas espirituales cuando deje lo básico, cuando deje lo carnal y lo acomodado de la vida cristiana. Entonces, yo sé lo que quiero yo. Y desde el principio de mi caminar en Cristo, yo decidí, si yo voy a ser cristiano, yo voy a tomar todo lo que hay. No estoy interesado en tener un poquito de Dios. No estoy interesado en ser un cristiano inestable. Cuando yo acepté a Jesús, cuando yo regresé al Señor, yo decidí, Dios, yo quiero vivir en la plenitud de su Espíritu. Obra en mí, cámbiame, arranque las cosas que no me sirven. Ayúdame a entender cómo caminar en esta tierra como Jesús. Porque yo puedo decirles con toda certeza, la persona más exitosa, más poderosa, más ungida era Jesucristo, porque Él sabía cómo caminar en el Espíritu. Ustedes tienen que decidir. Yo he decidido. Entonces yo voy a decir por el hecho de que ustedes estén aquí, que quieren una vida espiritual más alta, más profunda, más ancha. Es lo que quiero yo. Es lo que Dios quiere para ustedes.